Historia del lejano oeste. Antes de empezar, no olvides dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde nos ves. El corral de subastas de Silas Crockett quedaba detrás de la oficina de carga, con la tierra apisonada y unas tablas tan gastadas que los clavos viejos asomaban por encima. Los hombres se apretaban contra las barandas. Su aliento salía en nubes bajo el frío, y el sonido era de monedas botas, y una voz entrenada para imponerse sobre el bullicio. Bajo el alero del porche, Marshall Amos Whitaker observaba con el sombrero echado hacia adelante y la mirada vigilante. Sobre la tarima, la mujer mantenía la espalda erguida, vestida con un traje de gamuza desgarrado en el escote y en la cadera, donde los flecos se habían quedado en una astilla. Su trenza ajustada con una correa de cuero dejaba caer una pequeña pluma sobre el hombro. No se limpió el polvo del rostro, ni bajó la mirada a sus pies, porque la multitud ya intentaba doblegarla con los ojos. Wyatt McGraw había llegado al pueblo con una lista en el bolsillo, sal, clavos, alambre para cercas y un tarro de grasa para ejes. Había apartado monedas para el forraje del invierno y pensaba hablar con el sheriff acerca de unos jinetes vistos cerca del arroyo al anochecer. Planeaba regresar con luz de día, pero el plan cambió cuando escuchó la voz del rematador, vio la plataforma y a la mujer de pie bajo tantas miradas. El estómago se le encogió, la escena le removió viejas heridas. La pierna le dolió en la cicatriz de una bala, y los nudillos le picaron bajo el guante. Respiró hondo contando sal, clavos y alambre en su mente, para no perder firmeza. Vio cómo la mujer evaluaba a la multitud con miradas rápidas, frías, sin desperdicio. Él entendió ese gesto, porque también lo había usado de joven, cuando el mundo parecía dispuesto a quitarle hasta el nombre. Clara Bell Thornton había llegado a Copper Bend al amanecer amarrada a la soga de una mula tras una larga cabalgata. La habían capturado el día anterior en la otra orilla del arroyo, donde los álamos se abrían. Dos rancheros se le acercaron hablando suave para hacerla frenar, y un tercero la sorprendió por detrás, echándole encima todo su peso. Le ataron las muñecas, rasgaron su vestido al enredarse la cuerda, y rieron porque reír era fácil cuando nadie los detenía. En el camino, ella miraba el cielo y los bordes del paisaje, calculando una oportunidad para escapar sin ser arrastrada. Para cuando llegaron al pueblo, sus muñecas estaban en carne viva, y se repitió que debía mantener la espalda recta, lo único que nadie podría forzar. Sus pensamientos eran claros, ordenados: mantenerse en pie, respirar parejo, leer los rostros, vigilar las manos, escoger a una sola persona distinta y apostar todo a ella si llegaba el momento. Wyatt sabía que el sheriff había cerrado salas de apuestas y sofocado peleas la semana pasada, pero no podía detener esa subasta sin provocar un motín. Sabía que el juez prefería refugiarse en su casa con su esposa y sus libros de cuentas, porque un hombre solo puede empujar hasta cierto límite en invierno. Wyatt sintió sobre sus hombros el viejo peso de elegir. Se dijo a sí mismo que comprara lo suyo y se callara, que dejara a otros resolver sus propios asuntos. Pero apenas resistió un minuto ante el canto del subastador, las bromas, las pujas y la manera en que los hombres se inclinaban hacia adelante como si estuvieran comprando una mula. Vio a la mujer negándose a encorvarse para hacerles la mirada más fácil y decidió que si había una forma limpia de poner fin a algo, ese día sería su tarea. No por redimir al condado, ni por sentirse mejor que nadie, sino porque tenía la moneda y la espalda para cargar con las consecuencias. El martillero cantó un número y alguien levantó la mano. Wyatt alzó la suya
y ofreció una cifra demasiado alta para ser juego, demasiado baja para ser imposible. El patio quedó en silencio. Nadie quería vaciar su bolsillo por un entretenimiento. La puja se sostuvo sola y el martillo cayó. Norman Fitch. El escribiente corrió con un papel que olía a tinta húmeda. Wyatt lo tomó, vio el espacio en blanco donde debía ir el nombre de la mujer, y con un nudo en la garganta lo rasgó en dos dejando que los pedazos cayeran al polvo. «Vienes conmigo», dijo en voz baja, lo justo para que lo oyeran los que debían oírlo. No la tomó del brazo ni mostró el papel roto. Solo le señaló el camino de salida y miró al sheriff. Marshall Amos Whitaker se separó del poste y con rostro imperturbable murmuró: «Que todo siga en calma». Era una advertencia y también un permiso. Dos hombres se movieron inquietos, pero el Marshal dejó descansar su mano sobre la culata de la pistola, y esa energía se disipó de inmediato. Clara Bell observó al desconocido que había pujado por ella el gris, en sus sienes la nariz rota de antiguo, la postura de quien ya había cargado un cuerpo y aprendido a seguir adelante. Revisó sus botas, sus guantes, la firmeza de sus hombros. No vio cuerda en sus manos, ni sonrisa falsa en sus labios. Buscó gestos reveladores, ojos deslizándose por su vestido roto, dedos tamborileando con ansia, mandíbula tensa por hambre. No halló nada de eso. El miedo le golpeaba bajo las costillas, pero era un temor sobrio de los que mantienen a alguien alerta. No debía a nadie gratitud, solo se debía a sí misma claridad y un plan. Se debía a sí misma mantener la mente clara y un plan firme. Ese plan cambió en cuanto se abrió una puerta y apareció la posibilidad de marcharse con su nombre intacto. Bajó los escalones sin aceptar la mano de un muchacho que con gesto de falsa generosidad se la tendía. Con la barbilla erguida, no corrió, porque correr provoca persecuciones, y ya estaba cansada de servir de entretenimiento a hombres ociosos. Uno de los de Far Creek, Zeke Rawlins, lanzó una palabra que pretendía humillarla. Wyatt McGraw lo miró una sola vez, y aquella palabra se desplomó en el polvo. El pulso le retumbaba en los oídos, y la vieja herida en la pierna le recordaba que debía mantener la sencillez del siguiente minuto. Llegar a los caballos, subir al suyo, ponerla sobre la yegua, de repuesto, con las muñecas libres. No hablar más de lo necesario, porque las palabras ofrecen huecos por donde otros pueden entrometerse. Si alguno se acercaba demasiado, estaba dispuesto a romper huesos y cargar después con las consecuencias. No buscaba pleito, pero estaba preparado para él. Llegaron al poste de amarre. Wyatt soltó las riendas de su caballo y de la yegua extra, colocándose de espaldas al corral para impedir cualquier intento de manotazo ajeno. Sintió los pasos de ella sin invadir su espacio. Clara Bell probó el nudo de su muñeca y descubrió que estaba suelto. Uno de los hombres lo había cortado al finalizar la puja para aparentar decencia. La mentira de ese gesto hizo crujir los dientes de Wyatt, aunque se contuvo. La ira solo habría retrasado la salida. Ella puso la mano sobre la montura, respiró hondo por la nariz y subió de un salto ágil que delataba experiencia en la silla. Wyatt le tendió las riendas, luego una cantimplora y un abrigo de lana doblado que llevaba atado a la silla. Para el camino, dijo con voz seca y firme. Ella se cubrió los hombros de inmediato, sin agradecerlo, y él no esperaba gratitud. Salieron bajo el cielo abierto, mientras la oficina de carga se hacía pequeña, y el bullicio del patio quedaba atrás como un murmullo sin forma. Wyatt sintió la presión en el pecho transformarse en concentración. 12 millas hasta el pozo de Piedra Pan para calentar una cama donde ofrecerle un cuarto
con cerrojo por dentro. Contó mentalmente las cercas que habría que reparar en primavera y los víveres que tendría que postergar, aceptando el intercambio porque lo había elegido con plena conciencia. Clarabel, desde su montura, vigiló calles y tejados por si los hombres que la habían llevado allí intentaban seguirlos. Vio la figura del Marshal Amos Whittaker, firme al final del entarimado, su mirada fija en Virgil Boone y Jed Monroe, los que más la habían empujado. Guardó ese detalle en su memoria y aflojó un poco los hombros. Su misión para aquel día era sencilla: salir de ese lugar, caminando por su propio pie, conservar su nombre, mantener su elección. Aprender los gestos del hombre que le había dicho, «Ven conmigo», y decidir qué hacer con su ofrecimiento cuando encontrara una puerta que pudiera cerrar. No cruzaron más palabras hasta que dejaron atrás el pueblo y la línea del arroyo brilló plateada bajo el sol pálido. La decisión ya estaba tomada en el patio y ahora les tocaba vivir con ella en el camino. El viento barría las llanuras, obligándolos a agachar los sombreros, y dejaron que los caballos tomaran un paso constante. Detrás quedaban las voces del mercado, delante el sendero se alargaba en silencio hacia un rancho donde siempre habría un plato extra si alguien decidía quedarse. Nada era grandioso ni sencillo, ambos lo sabían, y cabalgaban en ese acuerdo tácito. Wyatt mantuvo a su caballo medio cuerpo por delante para marcar el ritmo y vigilar si alguna nube de polvo lo seguía sin invadir el espacio de ella. Clarabel, sobre la yegua de repuesto, montaba con equilibrio de jinete, acostumbrada a las manos bajas para no irritar la piel en carne viva de sus muñecas. El abrigo de lana le apretaba los hombros y el cuello alto la resguardaba del viento. No intercambiaron palabras en la primera milla, porque la primera milla sirve para escuchar contar cascos propios y ajenos, dejar que el corazón baje su ritmo hasta poder pensar. Wyatt repasó uno a uno los peligros posibles, porque el orden mantiene a raya al miedo, tal vez jinetes del corral, buscando revancha, un ayudante demasiado estricto, o alguno de los rancheros resentidos con la mirada firme del Marshal que los había callado. Pasó un dedo por la culata del Henry que descansaba en la funda y calculó el peso frío de la Colt en la cadera. Se juró no usarlas a menos que alguien extendiera la mano sobre ella y no la soltara. La vieja cicatriz de su muslo se tensaba con el frío y comprendía que si llegaba el momento habría que decidir en un solo aliento si resistir o lanzarse delante, confiando en que su caballo aguantara. La primavera pasada había vendido 2 vacas flacas y un carro que ya no necesitaba para comprar alambre y semillas, guardando algunas monedas para emergencias. No había ahorrado pensando en esto, no lo había planeado, y sin embargo sentía dentro del pecho que esas decisiones ya estaban tomadas como dinero gastado en el lugar correcto. Clarabel observó la sombra de ambos caballos deslizándose sobre el matorral y la piedra, y usó ese ritmo constante para separar lo que importaba ahora de lo que podía esperar. La piel marcada por la cuerda ardía en cada flexión de los dedos, y ella mantenía las riendas suaves para que el dolor no gobernara su ánimo. El abrigo olía a humo a caballo, y a ese aroma limpio de algodón viejo. Ocultaba los desgarros de su vestido hasta que pudiera repararlos. Vigiló el horizonte buscando polvo levantado y los bordes de los mezquites por si brillaba el metal de un arma. Una vez sin girar del todo, miró atrás. El Marshal Whittaker seguía apoyado en el poste atento a los movimientos de los rancheros, y eso le dijo que la primera curva del camino era más segura de lo que habría imaginado. La segunda ya sería distinta. Sola se repitió que debía mantener la espalda recta porque encorvarse invita a que te empujen, y ese día
ya había hecho bastante del trabajo de otros. Tomaron la hondonada baja que cruzaba el camino donde el arroyo corría estrecho. El agua avanzaba lenta y clara bajo una delgada piel de hielo que crujía suavemente al rozar las orillas. Wyatt McGraw hizo que los caballos bebieran y descendió hasta la grava agachándose sin pedir permiso. «Déjame ver», dijo con las palmas abiertas a los lados, para que ella decidiera. Clarabel bajó con cautela sus botas, hallando las piedras con costumbre. Su rostro no delataba nada. Solo tendió las muñecas después de calcular la distancia, el ángulo de su cuerpo, las armas y los caballos. Wyatt no se precipitó, se mordió el guante para quitárselo, y el frío le mordió la piel devolviéndole claridad. Sacó una pequeña lata de ungüento del bolsillo. «Manos de invierno», comentó, porque nombrar lo sencillo hace llevadero lo difícil. Untó el bálsamo en las marcas de la cuerda con suavidad, sin presionar, atento a la piel y a la pomada, cuidando los bordes blancos, donde la sangre brotaría si era descuidado. Ella observó sus manos, luego su rostro, y solo encontró atención sobria, sin desvíos hacia su pecho, ni hacia el vestido roto. Cuando él le tendió la lata, Clarabel la guardó en el abrigo como quien conserva una promesa propia. Comieron de pie 2 tiras de cecina, un pedazo de pan viejo que Wyatt había metido en la alforja antes de ir al pueblo, y un trago de agua metálica y helada de la cantimplora. El alimento devolvió la sangre a su sitio y calmó el temblor de las piernas que a veces deja el miedo. Wyatt señaló con la barbilla hacia adelante. «Faltan 12 millas todavía. Pozo de piedra a medio camino si el viento no ha tirado alguna rama». Ella asintió, porque los números se podían medir más firmes que promesas huecas. «Si nos siguen veremos su polvo tras la segunda loma», añadió él. Clarabel aflojó la mandíbula, agradecía que lo dijera en voz alta y no pretendiera ignorarlo. Montaron de nuevo. El camino se abrió, el cielo se alisó en un azul pálido y un viento del sureste les cortaba los abrigos. La yegua de repuesto probó el freno una vez y luego se acomodó. Clarabel la acompañó sin pensarlo. Habían avanzado 1 milla cuando un jinete se acercó por detrás al trote ostentoso de quien busca ser visto. Wyatt sintió calor en la nuca y giró apenas la cabeza para medirlo. Era uno de los rancheros de Far Creek con sombrero nuevo y una sonrisa de dientes sin motivo. Se detuvo lo justo para fingir que no invadía. «Pagaste caro», dijo dejando que su mirada resbalara hacia donde ya había intentado en el corral. «Habrías conseguido más barato al caer la tarde». Wyatt no contestó. Mantuvo su caballo entre él y Clarabel, plantando el hombro del alazán para marcar distancia. La sonrisa del hombre se desinfló al notar la culata del Henry y el modo en que la bota derecha de Wyatt reposaba lista. El silencio hablaba. «El Marshal dice que se acabó», soltó al fin Wyatt, sin amenaza ni invitación, solo un hecho puesto en su sitio. El otro chasqueó la lengua y dio media vuelta levantando un poco de polvo sin importancia. «Las cartas dirán otra cosa». Gruñó para salvar la cara y se alejó rumbo al pueblo, porque la valentía que presume en la multitud raras veces cabalga en solitario. Clarabel exhaló el aire que había contenido desde que escuchó los cascos. Lo hizo callada, para que no sonara a gratitud ni a miedo disipado. «Si el Marshal no hubiera estado allí», murmuró. Wyatt negó con la cabeza. «Esa es la medida». Ella guardó esas palabras con la intención de probarlas más adelante, porque los hombres hablan limpio en días limpios, pero las tormentas cambian el peso de las frases. Decidió preguntar lo que necesitaba en el camino, donde las respuestas no podían acorralarla. «¿Tienes otros peones en el rancho?», preguntó. «No este invierno», respondió él, sin apartar la vista del frente.
Vendí 2 reses para pagar jornales antes de la helada. Solo quedamos yo y un perro que se cree más listo de lo que es. Ella se imaginó la casa un hombre solo. Un perro que ladraba a los extraños, una silla con una pata floja, una estufa que pedía limpieza. Preguntó lo siguiente porque era lo que inevitablemente surgiría al llegar. ¿Dónde dormiría yo? Cuarto de la pared norte, contestó él de inmediato. La ventana se atasca, la puerta se cierra por dentro. Ese detalle tan sencillo y tan exacto la hizo bajar los hombros un poco. Era algo que un mentiroso nunca diría. Wyatt añadió lo que ella no se atrevía a preguntar porque comprendía lo que había pasado en el corral y lo que aún podía pasar en el camino. No me debes nada, dijo. Ni monedas, ni trabajo, ni compañía. Comes, te calientas y duermes con la puerta como quieras. Mañana, si quieres la carretera de la diligencia, te llevo. O si prefieres al reverendo, respondemos sus preguntas. O si necesitas un día para pensar, lo ponemos donde quepa. No miró hacia ella para ver si sus palabras habían calado, porque mirar puede convertir una oferta en presión. Se las dio así con las manos visibles en el pomo de la silla y las riendas para que fuera ella quien decidiera. Las preguntas que la mayoría habría hecho primero tuvieron que esperar hasta que ella creyó en las pequeñas certezas. Aún así, probó con otra porque le rozaba la parte práctica. Ese papel que rompiste, dijo, cambia algo. Wyatt McGraw asintió una vez. Norman Fitch vio las monedas. El Marshal Amos Whitaker también. El papel solo era un teatro para hombres que disfrutan de los teatros. Nadie te posee y nadie podrá fingir que lo hace. Al rasgarlo queda claro que no hay ningún reclamo escondido en un bolsillo. Si alguien quiere discutir, lo haremos en un escritorio con testigos, no en un corral. Esa respuesta no le erizó la piel como suele hacerlo la palabrería hueca. Eran pasos claros en salas, con gente con nombre, un camino que podía andar si llegaba el momento. Probó esas palabras contra la memoria del corral y comprobó que encajaban mejor que cualquier otra cosa que le habían ofrecido últimamente. Llegaron al pozo de piedra antes de la mitad del trayecto y el viento amainó como si la tierra hubiera puesto una mano sobre la boca de una botella. Wyatt detuvo a los caballos y subió el balde con una soga que le quemó la palma y habría que reemplazar antes de la primavera. Abrevó a los animales y les dejó respirar. Aprovechó el silencio para soltar un poco de su historia, porque los secretos cuando se guardan de más engendran sospechas. Mi hermano murió en el 66 en un pedazo de tierra que no valía las balas. Después vine aquí y levanté cercas, donde los sauces se agarraban al suelo. No apuesto, no bebo salvo café recocido. No busco compañía, porque no me sobran palabras, ni estaba listo para escuchar la respiración de nadie más. Pensó un instante y añadió, voy al pueblo por víveres, para pagar impuestos, cruzo miradas, con gente que desea el bien, y regreso a casa. No sonrió ni adornó nada. Lo dejó así desnudo. Clarabel le correspondió con lo que quiso, y nada más. Aprendí a montar en un pony que trataba de restregarme contra cada poste del corral. Sé coser una costura recta, despellejar un conejo, y no canto, salvo para llevar el compás. Mi campamento ya no es lugar al que pueda volver. No daré los nombres de los hombres del corral. No merecen vivir en mi boca. Lo miró para ver si insistiría, y no lo hizo. Así que sacó otra cosa y la puso entre los dos. Si me quedo esta noche, es porque yo lo digo. Y si me voy mañana, también será porque yo lo digo. Es la única manera en que funciona, respondió él. El pozo solo les devolvió el sonido del agua, de la soga y de la respiración. Recorrieron las últimas millas con el viento más leve,
el sol subiendo firme hasta detenerse en lo alto, las llanuras mostrando berrendos a lo lejos, y el cielo limpio sin polvo, detrás ni destellos metálicos a los lados. Solo sus dos rastros, y un día reducido a caballos aire, y el siguiente portón. Wyatt lo señaló con la barbilla. Al fin aparecía el rancho, la silueta baja y oscura del techo. El corral con un tablón hundido que había prometido arreglar. Los álamos junto a la cinta helada del agua, con brotes nuevos, asomando donde la tierra guardaba su calor secreto. Ahí está Stonewall, dijo. El granero se ladea porque hace 20 años un hombre con prisas clavó los postes mal. La casa está firme. La estufa tira bien. El perro ladrará y luego recordará que me conoce. Y como si lo hubiera invocado, Bullet salió del rincón con el rabo en alto y la voz fuerte. Al oír a Wyatt, bajó el tono a un gruñido de trabajo y dio 3 vueltas porque el orgullo cuesta guardarlo. En la entrada, Wyatt desmontó y abrió la cadena sin dejarla esperar en el aire frío. La sostuvo ancha para que ella pasara, y Clarabel entró montada. Las orejas de la yegua se movieron del granero a la casa y luego se calmaron. Él cerró con cuidado, volvió a colocar la cadena para que no golpeara en la noche. No buscó rienda ni mano, solo dijo agua primero, luego calor. La guió al pozo donde el balde subía suave la cuerda, apenas se quejaba. El perro olfateó la bota de Clarabel, luego el borde del abrigo, y retrocedió con un bufido decidiendo ser cortés. Ella bajó sin ayuda ligera. Sus ojos recorrieron el porche, la ventana, la puerta, los goznes bien firmes y el sendero que podría tomar si quería marcharse de noche sin tropezar con la leña. Las preguntas de todo oyente desde el primer capítulo: si alguien lo seguiría, si la ley torcería, si el hombre tendría monedas o mal genio para sostener una decisión, si ella caía en otra trampa, si habría más hombres dentro, si le permitirían elegir el próximo paso. Ahora tenían respuesta en piezas claras. Un Marshall que observó hasta la curva, un papel roto ante un escribano con la moneda detrás, un hombre que había ahorrado poco y lo gastaba sin pedir crédito, un trayecto recorrido sin manos indebidas, una casa sin más hombres, un cerrojo que giraba desde dentro y opciones pronunciadas antes del umbral para que el umbral no escondiera mentiras. Wyatt levantó la silla de la yegua y la colgó en la cerca, frotó el lomo húmedo con un saco de arpillera, devolviendo calor a sus manos y sosiego a su mente. Colgó el sombrero en una estaca junto a la puerta y se hizo a un lado para que ella cruzara primero. Si quería podía quedarse un minuto más afuera. El aire frío servía de prueba. El olor a pan reposado y café recalentado escapaba por la rendija de la puerta y el metal de la estufa chasqueaba bajo la corriente. Clarabel miró una vez hacia el camino abierto, como asegurándose de que aún estaría ahí en una hora. Luego cruzó el umbral por decisión propia, y Bullet se coló detrás con un ladrido corto, como si la casa recordara el eco de voces humanas. Wyatt cerró la puerta con el mismo cuidado con que había asegurado la cadena del portón, dejando el pestillo en su mano para que lo probara. Dentro, la luz que entraba por la ventana pequeña se dibujaba sobre la mesa, y el aire se sentía más blando que el del corral que habían dejado atrás. La puerta se cerró con un golpe seco, y el pestillo quedó en su palma para que notara su peso, su giro, y decidiera cómo moverlo. La estancia tenía el calor constante de una estufa de hierro a medio tiro. Sobre la mesa, un pan cubierto con un trapo. Un pote colgaba del brazo móvil, con frijoles desprendiendo olor a tocino salado. Una taza de lata enfriaba en el borde. El perro dio una vuelta y se echó en un lugar desde donde podía vigilar la puerta y el fuego al mismo tiempo. Sus ojos repasaron cada detalle porque la primera mirada fija
la línea de un lugar, la ventana limpia, los ganchos para abrigos, una repisa baja con 3 platos y 2 tazas azules, el estante sobre la puerta, con un Henry descargado y abierto, y la Colt aún en el cinturón de Wyatt, no en una silla, donde cualquiera podría tropezar con ella. Wyatt colgó el sombrero en un clavo y se apartó un paso para que ella no quedara acorralada entre mesa y pared. «Aquí no hay nadie más», dijo. «No esta noche ni en ninguna, salvo que yo lo avise antes». Con un gesto de barbilla, señaló el cuarto al otro lado del pasillo. «Ahí está tu cama si la quieres». Pared norte, ventana que se atora y entra frío pero sube. El pestillo gira desde dentro. No uso llaves. Si prefieres pongo una tabla de tranca. No se movió para mostrarle la puerta. Dejó que las palabras fueran suficientes. Ella no contestó de inmediato. Puso el pestillo sobre la mesa, marcando que ya lo había aprendido. Fue hasta la habitación y se quedó en el marco observando la cama angosta, tendida con limpieza. La colcha desteñida por años de sol. Un baúl pequeño con la bisagra rota y una manta doblada adentro. La ventana tenía escarcha en las esquinas y un clavo en el marco para que no repiqueteara. La alzó con los dedos, la probó con el hombro y comprobó que, aunque dura, cedía. Asintió una vez y volvió a la cocina. Wyatt había dejado sobre una silla una camisa blanca doblada y un trozo de algodón limpio enrollado como venda. «Esto servirá hasta que podamos arreglar tu vestido», dijo, y se volvió hacia la estufa para revisar el tiro, dándole la espalda con respeto, sin forzar su mirada. Ella desabrochó la ropa sin prisa, porque apresurarse hace torpes las manos. Puso el abrigo en la silla, listo por si alguien abría la puerta. Se calzó la camisa. El algodón cubrió sus hombros y ocultó los desgarros. Envolvió con la venda la muñeca marcada por la cuerda y con la mirada preguntó si el nudo resistiría con una sola mano. «Átalo por dentro». «Así no se engancha», dijo él, manteniendo las manos quietas, hasta que ella retrocedió. El estómago de Clarabelle se aflojó cuando el pan salió bajo el trapo. Wyatt cortó 2 rebanadas gruesas con un cuchillo gastado de uso, no de adorno. Le puso un plato enfrente y sirvió frijoles del pote. El vapor llenó el aire y el aroma la recorrió hasta la nuca, obligando al cuerpo a soltar tensión. Ella comió, vigilando puerta y ventana, luego las manos de él. Wyatt comía más lento, pendiente de la estufa del perro, de los detalles de un hombre habituado a cenar solo. Al terminar el primer plato, él lo llenó otra vez sin comentario, porque repetir raciones no debía ser una prueba. Ella bebió agua, después café. Casi le pidió que no lo hirviera tanto, pero lo dejó pasar. Había preguntas más urgentes. Y ahora preguntó con voz llana, sin colgarle miedo ni promesa. «Tú dime lo que quieres», respondió Wyatt, y lo mostró en la manera de dejar el tenedor y darle todo el rostro sin imponer peso. «Puedo llevarte a la carretera de la diligencia al amanecer, o con el reverendo Josiah Blackwood, si quieres papeles y un escudo contra las habladurías. O puedes quedarte en ese cuarto con la puerta como te guste y pensar un día o 3. Trabajar si quieres, porque el trabajo ayuda a pasar las horas. O solo comer y sentarte». Miró una vez sus muñecas vendadas. «Aquí no debes nada». Ella tanteó el terreno igual que había tanteado la ventana, pulgada tras pulgada. «Si vienen los hombres del corral, o los que me trajeron», dijo. «Me encontrarán a mí primero», contestó Wyatt. «Si buscan ley, iremos con Norman Fitch y el Marshal Whitaker. Si quieren pleito, no hallarán nada». El papel se rompió y el sheriff lo vio. «Si hay reclamo, será a la luz del día con nombres, y ahí responderemos con nombres». Señaló el estante del rifle. «El arma se queda ahí, salvo que alguien te toque».
golpeó la Colt con 2 dedos. Esta se queda conmigo en silencio. El perro golpeó el suelo con la cola, como aprobando el orden. Clarabel dejó la taza. Dejó pasar un segundo y colocó en la mesa algo pequeño tan importante como lo grande. «Mi nombre es Clarabel Thornton», dijo. «No lo dije en el corral, porque lo habrían usado contra mí». «Wyatt McGraw», dijo él. Y el sonido de ambos nombres cambió el aire de la habitación, como cuando una persona decide de pie dónde se queda. Las piezas que un oyente habría querido desde el principio empezaban a encajar sin detener el día. ¿Quién más vivía allí? Nadie. ¿Dónde estaban las armas? Una a la vista descargada, la otra en la cartuchera y callada. ¿Guardaba llaves? No. ¿Podría ella lavar y curar las marcas de la soga? Sí, un barreño y una caldera esperaban junto a la estufa. Wyatt calentó agua, la vertió con una pastilla de jabón y se volvió para darle espacio mientras ella se aseaba y vendaba. ¿Había plan más allá de comida y aire? Sí. 3 caminos claros con pasos y nombres. ¿Esperaba pago en trabajo o cama? No. Él había trazado un terreno sin deudas, sin insinuaciones, y ya le había señalado la puerta que podía atrancar. Levantó la caldera con un trapo y llenó la palangana de hojalata, dejó el jabón a un lado y regresó a la estufa, fingiendo revisar el tiro, aunque no lo necesitaba. Clarabel lavó las muñecas, el polvo de la cara y la herida en la cadera del vestido roto. Lo hizo con pulso firme y la venda resistió. «Hay un peine en el baúl», dijo él, hacia el pasillo, como quien olvida dónde guardó lo pequeño. Ella lo encontró, recogió su cabello trenza. Apretada la tira de cuero firme, la pluma en su lugar, desde la mañana. Wyatt abrió el cofre y mostró lo que había para que ella no buscara sola. Después manta, peine, 2 lienzos de algodón fermentados, una lata con botones y un costurero con agujas de 3 tamaños. «No hay vestido que te sirva», dijo. «Cambiaremos por lo que quieras usar». Ella rozó el costurero. Coser era recuperar dominio sobre el día. «Puedo arreglar el desgarro». «No ahora», contestó él. «Primero come, primero caliéntate, luego decide». Ese orden calmó más que cualquier palabra suave. Cuando terminaron, él enjuagó platos, y ella lo observó sin movimientos desperdiciados. Agua al balde, trapo usado, platos a secar de canto, cuchillo limpio y en su clavo. La habitación hablaba de quién era sin adornos. «¿Hay comida que te enferme?», preguntó. «Porque los hombres suelen pensar en eso tarde». «No», dijo ella, y luego añadió. «No tolero el whisky». «Aquí no hay», afirmó él, y Bullet golpeó el suelo con la cola como si sellara la verdad. Wyatt sacó un cuaderno donde llevaba cuentas de grano, clavos y tributos. Lo abrió en blanco para que los números viejos no pesaran sobre el día. «Si quieres al reverendo, anotaré lo que debamos decir. Así los hombres de papel no parecerán más grandes que nosotros». Lo dijo sin calor, como un hecho. Ella miró la página, imaginó su nombre ahí derecho y la cerró con la palma. La elección podía esperar sin tinta hasta que estuviera lista. Recorrió la casa en un bucle: puerta, estufa, mesa, perchero, pasillo, la habitación de él al fondo, puerta abierta, una cama, una silla y botas alineadas. Nada de botellas, nada de cajas escondidas. Volvió al cuarto de huéspedes, la ventana otra vez, vista a los álamos, al agua helada, al corral, con la viga hundida. «Ese barandal necesita refuerzo», dijo desde la puerta. «Mañana», contestó él. «Si aguanta el frío, hundimos un poste y quedará firme». Dijo hundimos y dejó que la palabra reposara sin mirar su reacción. Ella regresó a la cocina y colocó el ungüento en un estante donde alcanzarlo sola. El perro se movió para dejarle sitio a los pies, como si llevaran años juntos. Ella no lo tocó y él no pidió caricia. Se sentó y sintió el calor de la estufa subirle por las piernas, un ancla
que no necesitaba palabras. «Estaré en el cobertizo», avisó Wyatt. «Partiré leña. El hacha está afilada. Oirás 2 golpes, una pausa, y luego 2 más, así medirás el tiempo. Si alguien entra al patio, gritaré tu nombre y me verás en el umbral». Dijo el detalle porque importaba. Ella escuchó el patrón de golpes y pausas, y su propio aliento se acompasó. Miró el pestillo, lo giró para sentirlo, y lo dejó suelto su elección. Se levantó, comprobó la ventana una última vez, acomodó la camisa sobre los hombros, y se dijo en voz baja, solo para que Bullet oyera: «No más moverme sin que yo lo diga». El perro levantó la cabeza y volvió a dormir. Cuando Wyatt regresó, golpeó con 2 nudillos y esperó aunque la puerta no estaba atrancada. Entró solo cuando ella dijo: «Adelante». La luz se adelgazaba en la tarde, el rectángulo sobre la mesa se corría hacia la orilla. Él retiró la olla del fuego y el metal suspiró al enfriarse. No hablaron un instante porque el día ya había dicho bastante, y el silencio, cuando no es disfraz, también es verdad. «Haré la primera guardia, aunque no haya nada», dijo. Al fin lo que quería decir, que dormiría ligero, atento a cualquier ruido. «No necesito guardia», respondió ella, y corrigió enseguida. «No quiero que esperes en el pasillo. Dormiré en mi cama con la puerta abierta como siempre. Tú duerme como elijas». La estancia se aflojó un grado más. Ella miró el cuaderno, luego sus muñecas vendadas, luego al perro, luego a él. La pregunta de mañana estaba lista, pero no hacía falta soltarla esa noche. Solo dijo: «Por la mañana seguirás pensando lo mismo». «Sí», respondió él con la firmeza de quien carga algo desde antes de ese día. Las dudas pequeñas que quedaban al fondo ya tenían respuesta. Si había privacidad, no esperaba más que techo y comida. Tenía un plan. Si la ley o la bronca los alcanzaba. La puerta giraba desde dentro, las armas servían para protegerla, no para retenerla, y en esa casa había espacio para sus decisiones. Cuando la luz se fue, Wyatt recortó la mecha de la lámpara y la dejó en la mesa. La calma que quedó no apretaba. Ella se detuvo en la puerta del cuarto, miró por la ventana hacia el camino, miró la cama y dejó la puerta abierta. Se acostó con las manos vendadas, sueltas sobre la colcha y el abrigo doblado al alcance por si cambiaba de idea en la noche. Él revisó los ganchos de las ventanas, como hacen los hombres, con viejas inquietudes, sopló la lámpara y la oscuridad llenó la casa. La casa hizo esos ruidos pequeños que surgen cuando 2 personas respiran dentro de ella por primera vez, y en ese sonido no había exigencia alguna, solo la espera del amanecer. El viento empujó contra las paredes cerca de medianoche, las contraventanas repiquetearon, y luego se aquietaron, y Bullet alzó la cabeza, una vez, antes de volver a dejarla caer, porque no había peligro. Clara Bell estaba tendida en el cuarto de huéspedes con la puerta abierta, como la había dejado la camisa de Wyatt tibia por el calor de su cuerpo. Las vendas sin arder, ya escuchando el patrón que él le había prometido su sueño ligero. El crujir del colchón, una tos breve en la almohada, el repaso mudo de los ganchos de las ventanas. Oyó todo en orden y sintió que la presión bajo sus costillas, la misma que la acompañaba desde el alba, aflojaba un poco. No quería que la oscuridad repitiera lo vivido en otros lugares, así que se sentó y cruzó el pasillo. Una tabla del suelo se quejó. Wyatt estaba en la mesa, la lámpara baja, con el kit de costura abierto, y un pedazo de cedro que había estado tallando tras la cena. Él levantó la vista, dejó todo a un lado, pero no se incorporó del todo en un cuarto pequeño. Un movimiento brusco se siente como un cerco. Los ganchos de la ventana se resbalaron, dijo dándole una razón verdadera para estar ahí. Fueron juntos hasta la ventana sin estorbarse.
El aire frío se colaba por el marco flojo. Ella puso la palma en la madera para afirmarla, y la mano de él se posó sobre la suya para atrapar el gancho antes de que le golpeara los nudillos. Su piel era cálida, áspera y firme. Ese contacto contenía todas las preguntas desde el corral: si el roce sería tomado o entregado, si pediría o impondría, si ella podría apartarse sin persecución. Los nervios le subieron y luego se calmaron. La mano de Wyatt no hizo más que mantener el gancho en su sitio y se retiró primero. «Mañana pondré una cuña», dijo con voz serena. «Así no sonará cuando cambie el viento». Colocó el bloque de cedro en el marco para sujetar la ventana durante la noche. Ella no retrocedió porque calor y calma al mismo tiempo eran rareza en su vida, y esa era la primera vez que ambas estaban a su alcance. Se quedó con la palma contra la madera, giró el rostro hasta rozar casi su cuello. Sintió el golpeteo de su sangre bajar a un ritmo manejable y llevó la siguiente decisión a su boca. «Quédate un momento», dijo. No era súplica ni prueba, una instrucción sencilla a la habitación. Él se quedó, las manos a la vista, luchando contra la vieja urgencia de hablar de más para llenar huecos. Ella dio un paso y apoyó la frente en la tela de su camisa sobre el hueso de la clavícula. El contacto fue simple, sin presión, sin manos reclamando su cuello, solo calor, jabón, algodón seco y un soplo de humo de rancho. Sus pensamientos se ordenaron: nadie entraría sin que sonara el pestillo. El perro callado era señal de patio vacío. El rifle estaba descargado en el estante, la Colt aún enfundada, la contraventana asegurada. El hombre respiraba parejo, sin empujarla a decidir más rápido. Con todo eso intacto, ella alzó el rostro y él se inclinó. Apenas sus bocas se encontraron una vez, breve y certera. Un beso que responde a una sola pregunta, sin inventar 5 más. Ella no se retiró, él no la siguió. Wyatt volvió a la estufa y abrió un poco más la compuerta del tiro. Un trabajo en las manos impide buscar más de lo que la noche da. El pecho de Clarabelle subió y bajó sin el nudo de antes. Lo miró preguntándose si ese beso había cambiado sus expectativas, y en sus hombros no se movió nada. Lo quería, dijo ella, para que no hubiera duda. Bien, respondió él con voz baja, porque en alto sonaría a reclamo. Nada cambia, tú eliges el próximo paso y el que sigue. Era necesario decirlo en voz clara para que quedara firme también al día siguiente. Se sentaron a la mesa con la lámpara tenue y el olor limpio del cedro. Wyatt deslizó el costurero hacia ella. «Tu vestido», dijo. «Puedes coser la costura como prefieras. Yo cortaré un refuerzo de algodón para que no se abra más». Ella tomó la gamuza del respaldo de la silla, la extendió sobre las rodillas y examinó el daño con concentración. El desgarro en el cuello había crecido cuando la mano del corral tiró el corte en la cadera. Había dejado flecos sueltos. Pensó en Hattie Lou Perkins, 3 millas al norte, que criaba cabras, cambiaba leche y nunca pedía explicaciones. La ley en Copper Bend la llevaba sobre todo el Marshal Amos Whitaker, porque el juez venía 2 veces al mes y el escribano todos los días. La diligencia pasaba los jueves al mediodía y los domingos al atardecer, si el camino estaba libre. La puerta del reverendo Josiah Blackwood quedaba abierta de día, y su esposa Elisa guardaba un baúl con chales y guantes para cualquier mujer que los necesitara, sin preguntar a menos que se le ofreciera la historia. Había harina y frijoles para 2 semanas, carne salada para 5 días, y un saco de manzanas secas colgado del techo. Si llegaba tormenta, tenían tablones para la ventana trasera y una cuerda desde el pórtico al granero para no perderse en la nieve.
Ella terminó la costura del cuello, anudó el hilo y comprobó que quedaba firme. El vestido le quedaba como quería, ni alto ni abierto. Dejó la aguja a un lado, se frotó las muñecas con ungüento y lanzó la pregunta que podía amargar un día si se guardaba. Si mañana me voy, ¿me llevas de vuelta al pueblo o solo me señalas el camino? Wyatt McGraw respondió, ensillo y cabalgo contigo hasta donde digas, y me detengo solo cuando me lo ordenes. Los hombros de Clarabel se relajaron un poco más, porque el control es una cosa y la protección otra, y las dos juntas casi nunca llegan. Apartó el vestido y apoyó ambas palmas sobre la mesa, mirándolo de frente. No planeo irme, dijo con sencillez, ni esta noche ni al amanecer. Él no sonrió porque no era momento de sonrisas. Solo soltó el aire. Está bien, respondió con el peso de un hombre que decide cómo gastar el resto del día. Hablaron un poco de la mañana, porque los amaneceres van mejor. Cuando tienen forma café, pan caliente, revisar el cielo. Una visita al pueblo. Si ella quería ver al reverendo Josiah Blackwood o al Norman Fitch, o quedarse en el rancho si necesitaba silencio para pensar. Wyatt confesó que tenía un anillo de lata guardado desde hacía 2 meses, cuando lo compró en la tienda, sin saber por qué lo hacía. Lo dijo sin presión, mirando sus manos en vez de su rostro. Ella lo escuchó con expresión serena, sin responder, porque un sí o un no a medianoche pueden volverse falsos a la luz del día. Asintió solo para demostrar que había oído, dobló el vestido, y dijo, «Voy a dormir». La silla de Wyatt chirrió cuando se levantó por costumbre para ayudarla, pero volvió a sentarse. Ella debía caminar sola, el corto tramo hasta la puerta. Al llegar al umbral, Clarabel fijó la línea entre ellos. «No me esperes en el pasillo». «No lo haré», aseguró él, y ella lo creyó, porque vio cómo alargaba la mano hacia la lámpara, no hacia las botas. Dejó la puerta abierta otra vez. Bullet se acomodó en el hueco entre ambas habitaciones como bisagra y no como muro. La lámpara quedó baja, la casa suspiraba al enfriarse y el viento se alejaba. El sueño llegó sin sobresaltos, porque el día no había dejado huellas que ella no eligiera. Wyatt permaneció en la mesa, lijando el trozo de cedro, guardando el costurero y escribiendo 2 líneas en el cuaderno que no eran números. Una palabra su nombre, porque escribirlo y decirlo eran actos distintos de confianza. Y otra palabra mañana, porque los planes se dispersan si no se dejan asentados en algún sitio. Antes del alba la contraventana golpeó una vez y se quedó. Wyatt despertó con el reflejo que ya le había advertido, pero se recostó al no escuchar botas ni cinchas. El perro movió la cola 2 veces y cayó. Clarabel abrió los ojos con facilidad y revisó la habitación con los oídos como había aprendido, ninguna respiración extraña, ninguna puerta forzada. Solo el tic de la estufa, el viento afuera, el animal en reposo. Entonces soltó lo último de su guardia. Alisó el ruedo del vestido y eligió su postura. Subiré el cuello y un dedo más, dijo. Así queda como quiero. Su tono dejaba clara la diferencia entre esconder y apropiarse. Wyatt cortó un refuerzo de algodón sobre una tabla para no dañar la mesa. Movimientos pequeños y precisos. Ella cosía con puntadas cerradas que resistirían lavado y uso. Bullet se acomodó más cerca el hocico, en las patas, siguiendo el hilo con los ojos. Las preguntas que un oyente todavía guardaría desde el inicio hallaban respuestas sin discursos, mientras la aguja avanzaba y la estufa se asentaba. La casa tenía vecinos, pero no tan próximos como para oír conversaciones normales. La más cercana era una mujer llamada Hattie Lou Perkins, y eso no sonaba a rendición, sino a un cambio de postura.
Las dudas que podrían preocupar a cualquiera ya estaban contestadas. El beso no se había vuelto exigencia. Las promesas no se achicaban en la oscuridad. Él no probaba la puerta que ella dejaba abierta, ni trazaba planes sin consultarla. La noche se había quedado en su forma simple. La puerta seguía siendo suya, el beso seguía siendo uno, y la mañana llevaría esa elección a la luz. El amanecer aún no llegaba. La llama de la lámpara era apenas del tamaño de una uña, la estufa chasqueaba al enfriarse. El perro dormía como bisagra entre cuartos. Clarabel volvió con el vestido remendado en el brazo, se sentó en el suelo contra el marco de la cama, porque las sillas le parecían distancia. Quería sentir las tablas bajo ella para que el cuarto se confirmara sólido. Wyatt se deslizó al otro lado, apoyó los hombros en el mismo marco y dejó medio paso de espacio para que sus rodillas no se sintieran cercadas. Por un rato, solo hubo respiro y el silbido tenue del viento en los álamos. Y entonces comenzó la clase de conversación que no se hace ante multitudes, porque el silencio había abierto hueco. Él habló primero, porque había pedido la mayoría de las decisiones, y un hombre debe poner su propio peso en el suelo antes de pedir a otro que lo ponga. Contó el año en que su hermano murió en un pedazo de tierra que no cambió de dueño al final, y cómo los tres que volvieron compartieron una cantimplora, mientras los que no quedaron con su nombre grabado en madera pobre. Dijo que durante un año cargó esas tablillas, dejó que las noches se le fueran en dados y rabia, hasta que una mañana despertó harto de la forma de sí mismo. Entonces vendió la pistola que había ganado en una apuesta y antes había vendido la pistola y comprado una pala caminando hasta encontrar postes que necesitaban hundirse en la tierra. Contó que una vez intentó cortejar a una mujer que hacía pasteles finos y llevaba el cabello recogido con alfileres, pero lo dejó después de un mes porque no podía mentir con la boca y fingir que tenía la paciencia de compañía que ella esperaba. Lo dijo sin apretar los dientes ni adornar, y Clarabel observó sus manos firmes, sin temblor, sin tono de venta. Ella compartió lo que eligió, y él no se movió mientras ella lo dejaba sobre la mesa. Dijo que el cruce invernal había comenzado con 3 familias, un puñado de ponis y la promesa de un comerciante de que cierto cauce seco sería transitable si se apuraban. 2 hombres rompieron esa promesa en pedazos tan pequeños que nunca se podrían recomponer. Añadió que los de Copper Bend vieron miedo y monedas a la vez, y que ese era un gesto que había aprendido a reconocer. Aseguró que no podía volver a su campamento, porque alguno diría que regresaba trayendo problemas, y aun quienes la querían preferirían apartarse antes que enfrentarse a la historia que otros inventaran para salvar su reputación. No hizo a esos hombres más grandes, los nombró una sola vez, y los dejó en el camino lejos de esa habitación. Dijo que su abuela le había enseñado una canción baja para mantener firme la mano al coser o sembrar, y tarareó 2 líneas antes de detenerse. No era hora para cantar. Y añadió sin mirarlo, porque no necesitaba sus ojos para ser verdad, que había sido forzada, y que nadie en esa casa debía ponerle nombre a eso, ni sería el centro de sus días. Wyatt contestó solamente: «Está bien», con voz firme, porque un hombre que intenta moldear el dolor de una mujer con metáforas no hace más que apropiárselo. Hablaron de lo que podía ser el mañana, y las palabras quedaron como clavos alineados en un banco, visibles en su tamaño y en su número. Wyatt dijo que si ella quería, podrían ir con el reverendo Josiah Blackwood, ponerse frente a un escritorio con el Norman Fitch y un reloj, responder preguntas con calma. Si el escribano lo hacía difícil, él anotaría nombres y horas en un cuaderno
y luego regresarían con el Marshal Amos Whitaker para que atestiguara la firma, porque ojos ajenos al corral hacen escasas las mentiras. Si prefería la carretera de la diligencia, ensillaría antes del amanecer, y cabalgarían hasta dejar atrás el polvo de Copper Bend. La pondría en un banco con un boleto y se quedaría fuera hasta que el conductor tomara las riendas, y después él volvería a casa sin seguir sus pasos. Y si deseaba un día o dos en aquella casa para encontrar equilibrio, podría usar el cuarto de huéspedes, la ventana, el pestillo y al perro en la puerta, mientras él reforzaba la viga del corral, cortaba leña y revisaba cercas, trabajos que no le pedirían nada más que lo que ella quisiera dar. Clarabel tanteó esas opciones como quien prueba una tabla antes de cruzar un arroyo. Preguntó, ¿qué diría el reverendo? ¿Qué preguntas harían? ¿Cómo responderían? Y Wyatt lo explicó sin adornos, nombre completo, edades donde habían vivido, si su decisión era libre, si había testigos. Dijo que la esposa del reverendo Eliza Blackwood solía estar allí con un chal y una pluma suave y asentía cuando la voz de una mujer se quebraba. Que el Marshal dedicaba 2 minutos a espantar a los bocones de la puerta si hacía falta. Añadió que si ella no quería contacto, se mantendría a distancia para que pudiera decir su sí sin encajar en una imagen ajena. Ella preguntó por los hombres del corral y por los que la habían traído sin temblor, solo con la curiosidad limpia que mantiene viva a una persona. Wyatt explicó que trabajaban para 2 ranchos, que no buscaban pleitos fuera de sus tierras, y que ya habían perdido cara ante el Marshal porque habían sido vistos y medidos. Tal vez escupieran o murmuraran, pero no romperían una puerta. La cárcel es fría, y no tenían estómago para eso. Y si me equivoco, añadió, yo estaré primero en el pestillo. Bullet será el segundo, y el Henry se quedará en su estante hasta que una mano pase de mí. Esa es la línea. Ella asintió, y esa línea se volvió parte de la habitación como la chimenea. Las dudas pequeñas que habrían picado a un oyente se resolvieron sin frenar el relato. Wyatt le dijo el nombre del perro. Se llama Bullet. Mencionó que Hattie Lou Perkins haría espacio. Le describió el sendero al arroyo junto a los brotes de sauces, donde las piedras permanecían resbaladizas bajo la escarcha. Le contó que revisaba puertas y ventanas, porque había aprendido a gustar de despertar entre los mismos muros, y lo hacía por su propio sueño, no para encerrar a nadie. Ella le dijo que esa noche mantendría la puerta abierta, y quizá mañana la cerraría si su cuerpo pedía ese descanso, y que ninguna decisión sería por él. «Entendido», respondió Wyatt, y lo dijo en serio. Ella preguntó por qué había guardado un anillo antes de esa noche. Wyatt contestó la verdad sin inventar. Lo había tomado en la tienda de Morgan, porque 10 anillos costaban poco, y quiso algo pequeño para marcar un día que valiera la pena. Lo guardó en un cajón olvidándolo la mayoría de los días, y recordándolo en noches silenciosas, y nada más. No lo sacó ahora ni pidió nada con él. Lo dejó en el cajón hasta que la mañana lo viera, o no según ella quisiera. Se deslizaron hasta quedar hombro con hombro, con el marco detrás y la madera áspera presionando a través de las camisas. Ella pidió ver el pestillo girar una vez más para recordarlo con las manos sin necesidad de ojos. Él se levantó, le dejó espacio y ella lo accionó. El sonido del metal fue un hecho, no una teoría. Lo dejó suelto y volvió al suelo. Miró sus manos y luego las de él. Puso los dedos sobre los nudillos de Wyatt, apenas un instante lo justo para decir que lo había escuchado y que el beso no era deuda flotando en el aire. Él no cerró la mano sobre la suya porque eso sería más de lo que ella ofrecía. Se quedó quieto
y luego ella retiró la mano y el espacio siguió siendo fácil. Hablaron de los nombres para el papel del día siguiente, si es que llegaba el papel. Clarabelle repitió el suyo y probó con el apellido de Wyatt McGraw. Lo dejó sobre la mesa sin comprometerse, porque lo dicho de noche puede sonar distinto al amanecer. Trazaron lo que dirían al Norman Fitch, si preguntaba por la prisa, razones sencillas, seguridad, dignidad y el sendero estrecho en un pueblo que pocas veces hacía espacio para eso. Y porque eran simples, esas razones se sentían firmes. Acordaron que si alguien preguntaba por su gente, él diría, «No es asunto tuyo», antes de que ella respondiera. Y si alguno preguntaba si había pagado en el corral, contestaría, «Pagué para acabar con algo», y rompía el papel delante del Marshal Amos Whitaker, y con eso terminaría la línea de preguntas. En cierto punto, la charla se vació de piezas nuevas, y quedó solo el día recogido en orden. Wyatt se impulsó con la mano en el marco, tendió la otra palma abierta, y ella la tomó para levantarse, porque el equilibrio no es deuda. Él sopló la lámpara hasta dejarla en rojo vivo, y luego en nada. Caminaron el pasillo corto. Se detuvo en su puerta y señaló la Colt ahora colgada de una correa en el cabecero lista para alcanzarla sin arrastrar una silla. Ella entendió la elección accesible para él lejos de ella. Lo leyó tal cual era. «Buenas noches», dijo Wyatt sin adornar. Se acostó con la puerta abierta, las botas donde pudiera hallarlas en la oscuridad. Clarabelle cruzó a su cuarto, dejó el abrigo doblado, cerca el vestido remendado sobre la silla para que la costura asentara. Bullet dio un resoplido suave y se acomodó en el umbral como un guardia al que el turno se le hacía ligero. Las piezas que faltaban desde el principio ya tenían sitio, el plan con el reverendo qué se diría, y quién estaría, cómo la ley serviría de escudo y no de espectáculo, si los hombres del corral podrían torcer la noche, si ella podría cerrar la puerta y aún ser oída, si un anillo sería trampa o herramienta. Todo había sido puesto tan claro como la comida, el calor o las ventanas. Con eso la casa guardó silencio y sostuvo a dos que ya habían dicho lo suficiente por una noche. El aire enfrió las tablas, dejaron de crujir. Wyatt le contó que al perro lo había encontrado hurgando huesos años atrás, y que lo llamó Bullet, y el animal lo miró como para confirmar que el nombre seguía siendo suyo. Le habló de la vecina más cercana, Hattie Lou Perkins, de qué clase de persona era, y de cómo, si una mujer necesitaba un anafre o sentarse en una mesa sin que nadie supiera su historia, allí podía respirar sin sobresaltarse a cada ruido nuevo. Él entró en su patrón lento, el de un hombre acostumbrado a levantarse rápido si hace falta, y a dormir ligero cuando no. El último pensamiento de ambos no fue un plan, sino una marca sencilla. La mañana decidirá y estaremos los dos presentes cuando lo haga. La primera luz llegó fina y azul sobre el arroyo. El frío dejó una película en la bomba y en el vidrio. Wyatt ya estaba de pie, porque los años de trabajo marcan su propio reloj. La olla hervía el café, salía oscuro y fuerte, cortó pan y lo puso en la tabla para que tomara calor. El perro se desperezó, se sacudió y ocupó su puesto junto a la puerta. Clarabelle salió del cuarto con la camisa recta sobre los hombros, la gamuza doblada en un brazo, la trenza apretada. Lo observó poner 2 tazas de lata y 2 platos, sin preguntar para quién era el segundo, y se sentó donde podía ver puerta y ventana a la vez. Wyatt colocó el anillo de lata en la mesa junto al café y mantuvo las manos lejos para que no pareciera presión. «Podemos decidir ahora o después de comer», dijo, y la calma de su voz encajaba con la hora. Ella comió primero porque el cuerpo tiene su voz. Luego limpió las manos en un paño,
Tomó el anillo y lo sostuvo en la palma, sencillo, ligero, fácil de ajustar con el pulgar. Lo probó en el índice para medir tamaño, después lo puso sobre el anular y vio que necesitaría una leve presión con las pinzas para quedar justo. Lo miró a él, no al anillo cuando habló. Quiero al reverendo hoy. Quiero que el Norman Fitch lo escriba para que los hombres que gustan de torcer historias lean la misma línea que yo leeré. Y añadió: elijo esto porque es mi elección. No por anoche, no por miedo, sino porque quiero poner mi nombre donde pueda sostenerlo. Wyatt asintió una vez sin extender la mano. De acuerdo, dijo. Lo haremos limpio. Acomodaron los detalles porque en los bordes pequeños es donde se enredan los días. Trajo el libro del rancho, lo abrió en una página en blanco, escribió 2 encabezados, nombres, edades. Pasó el lápiz hacia ella. Clarabelle escribió. Clarabelle Thornton, con trazo firme. Probó después el apellido y lo dejó Clarabelle McGraw. Pronunció en voz baja como probando su peso en esa sala que contenía a los dos. Clarabelle McGraw. No se apresuró. Escribió 24 al lado y devolvió el lápiz. Wyatt anotó Wyatt McGraw, 41. Ambos miraron la página como se mira un cerco recién puesto, asegurándose de que quedara derecho. Él dijo que el escribano preguntaría dónde vivían y respondería: a 12 millas del recodo, línea norte, marcada con álamos. Que el reverendo preguntaría si estaban presionados, y ambos dirían no. Que los testigos podían ser cualquiera de pie y honesto. Que podían pedir a Eliza Blackwood que firmara y que él pediría al Marshal Amos Whitaker quedarse 2 minutos en la puerta. No para hacer espectáculo, explicó, solo para mantener limpio el umbral de bocones. Después siguieron asuntos prácticos. El dinero de la licencia, quién pagaba, quién guardaba el papel, qué vestir, qué hacer con el perro, si alguien vigilaría la casa. Wyatt puso $3 de plata, unas monedas pequeñas y un saquito cerrado. Para la taza y un poco de tela si hace falta. Mi gasto. Pon mi nombre en el papel y será de los dos, dijo ella. Él asintió. El escribano hará una copia, una para él, otra para nosotros. Puedes guardarla en el baúl de cedro o donde tú digas. Ella desplegó el vestido, revisó las puntadas de la noche, apretó un cabo suelto. Usaré este, dijo, y la camisa debajo hasta que encontremos tela que me quede como yo quiero. Clarabelle ató la tira de cuero al final de su trenza y acomodó la única pluma en su sitio, rozándole el hombro sin llamar la atención. Wyatt silbó al perro y le rascó entre las orejas. Bullet se queda, dijo, y añadió: Hattie Lou Perkins pasará al mediodía a mirar que el humo sea el correcto y que nada ande torcido. Le saqué una cabra de la zanja el otoño pasado y paga esa deuda revisando una puerta si se lo piden. La ropa se resolvió sin discusiones. Wyatt entró a su cuarto y volvió con su camisa limpia de trabajo, el abrigo de lona libre de espinas y un pañuelo fresco. Se afeitó rápido en la palangana para que la marca bajo la mandíbula quedara limpia y se abotonó hasta el cuello, porque los cuartos de juzgado aplanan la apariencia de un hombre y es mejor llegar bien presentado. Clarabelle se puso el vestido encima de la camisa, acomodó el escote donde lo había cosido y repasó la costura con la palma, comprobando que quedaba firme, sin huecos, sin exceso. Volvió a vendarse las muñecas lastimadas y se cubrió con el abrigo de lana, midiendo el largo de las mangas. Wyatt sacó unas pinzas de un cajón y extendió la mano sin tocarla de ella hasta que ella misma la puso encima. Apretó el anillo de lata un poco y probó, volvió a apretar, y probó otra vez hasta que quedó ajustado sin moverse. «Queda bien», dijo ella, sin sonreír, solo afirmando. Wyatt dejó las pinzas a un lado. Hablaron otra vez de los hombres del corral,
porque esas preocupaciones dan vueltas si no se cierran. Wyatt dijo que la primera hora de negocios en el pueblo era la más tranquila. Escribanos ocupados el Marshall, en la acera hombres demasiado fríos para empezar un pleito. Irían directo al juzgado, sacarían el papel y terminarían en la sala pequeña. Sin tragos, sin cena pública, sin pasear por la acera donde las bocas siempre encuentran qué decir. Si hay problemas, no sacaré primero, aseguró. Me pondré delante de ti y caminaremos hasta el escritorio del Marshall. No lo dejaremos hasta que el ruido se vuelva palabra. Ella lo midió y asintió. No era discurso valiente, era un camino con esquinas que podía ver. Cerraron la casa en orden. Wyatt bajó el tiro de la estufa hasta dejarlo seguro. Encajó una cuña en la contraventana floja, repasó el cerrojo. Dejó el pestillo de la puerta echado, pero sin llave, para que Bullet pudiera empujarla si el fuego o el humo lo exigían. Puso un cuenco de agua y un pedazo de pan para que el perro no pasara el día revisando la mesa vacía. Colocó el Henry en el estante con 2 balas en el bolsillo, el rifle descargado porque en el pueblo la ley lee con los ojos antes de escuchar con los oídos. Revisó su Colt en la cartuchera, giró el tambor una vez y lo dejó allí. Clara Bell recorrió la casa por última vez, tocó el pestillo de la ventana, la tapa del baúl de cedro, como si fueran una lista. Luego salió al porche y miró el cielo azul duro, sin frente a la vista, camino seco bueno. Ensillar fue rápido memoria, de músculo más que de pensamiento. Wyatt revisó cinchas 2 veces, golpeó cada correa con los nudillos. Ella montó la yegua de repuesto sin ayuda y se acomodó bajo cuidando sus muñecas. Wyatt le pasó la cantimplora y ella la puso donde alcanzaba con la izquierda. Salieron al trote firme sin desgastar los caballos, y para la segunda loma, el rancho ya era una línea oscura detrás, y el arroyo brillaba como vidrio bajo el sol. No hablaron porque ambos escuchaban cascos ajenos, y porque los primeros minutos de camino hacia un juzgado pesan más que cualquier palabra. Copper Bend estaba despierto pero aún no ruidoso, carretas junto a la bodega, 2 carros en la tienda de Morgan, humo del fogón del café. La acera barrida frente a la oficina del escribano. El Marshall, Amos Whitaker, apoyado en la baranda, sombrero bajo mirada fija, sin mover la cabeza. Wyatt sujetó las riendas junto al poste, desmontó, amarró firme y ofreció el sitio más cercano a la puerta para que la yegua de Clara Bell pudiera entrar y salir sin tropiezos. Derecho adentro, le dijo con voz pareja. Dentro las tablas olían a limpieza del día anterior y el reloj sonaba fuerte. Norman Fitch levantó la vista con aburrimiento en la cara, lo cual era mejor que hostilidad. Licencia, dijo Wyatt y puso la bolsa de monedas sobre el mostrador. El escribano abrió un libro chamuscado en las esquinas, mojó la pluma y preguntó: nombres, edades, residencia. Lo dijo sin mirarlos, como si fueran líneas por llenar. Wyatt empezó a contestar, pero se echó medio paso atrás para que la voz de Clara Bell fuera primero, porque así se leería mejor en el papel. Clara Bell Thornton, dijo firme, y luego Clara Bell McGraw. 24 años, 12 millas al norte del recodo Stonewall. El escribano escribió sin levantar la vista, repitió la pregunta a Wyatt y anotó con el rasgueo de la pluma. Testigos, dijo después. La esposa del reverendo firmará, respondió Wyatt, y el Marshall si su tiempo lo permite. El escribano lo miró por primera vez, soltó un sonido casi de risa, pero al verlos parados tan derechos, se lo tragó. $2. Wyatt contó las monedas bajo la nariz del hombre para que no fingiera no verlas. El escribano arrancó el recibo, lo espolvoreó con arena y lo empujó hacia adelante. Wyatt no lo tocó,
dejó que Clarabelle lo tomara, lo doblara y lo guardara dentro de su abrigo, donde ya había hecho espacio. Salieron a la luz. 2 hombres del corral estaban en el extremo de la acera, manos en los cinturones, para parecer más grandes. Uno empezó a soltar una frase sobre precio pagado y devoluciones fáciles. El Marshal Amos Whitaker se enderezó de la baranda, se puso entre los 4 y habló sin levantar la voz. Esto es una oficina pública. El siguiente paso para cualquiera con una queja es el escritorio del juez, no la boca. No tocó su arma, solo cuadró los hombros y fue suficiente. El bocón alcanzó a empezar la frase típica de los hombres, cuando tienen público, pero el alguacil, Amos Whitaker, negó una vez con la cabeza. Y las palabras murieron porque para seguir hubieran tenido que crecer en acción, y ese hombre no la tenía en sí esa mañana. Clarabelle observó todo sin parpadear y guardó al alguacil en la memoria como útil, no como salvador. Caminaron hasta la pequeña sala del reverendo Josiah Blackwood, al final de la calle, donde una campana colgaba sin cuerda y un letrero sencillo decía «Bodas funerales jueves». La que abrió la puerta fue Eliza Blackwood, que solía ver a través de la calle cuando algo digno de ponerse en pie sucedía. Llevaba un chal en el brazo y una pluma que no manchaba. «Pasen, pónganse tranquilos», dijo. Colocó el chal sobre los hombros de Clarabelle, porque la sala corría fría en las mañanas, y hay bondades que no necesitan permiso. El reverendo se levantó de su escritorio y los miró como quien revisa una rueda antes de un viaje largo. «Preguntas», dijo. «¿Están presionados?» No respondieron los dos. «¿Entienden la ley?» Sí, contestaron. «Digan sus nombres para oírlos claro». Y los dijeron. «¿Traen el papel del escribano?», preguntó. Clarabelle entregó el recibo doblado una vez. Él lo alisó y asintió. «Entonces lo hacemos limpio y rápido», dijo. Las últimas dudas que podían pesar en la cabeza de un oyente quedaban resueltas. Pago hecho, testigos hallados, quién hablaría primero, si Wyatt se metería delante de las respuestas de ella, si el escribano torcería las palabras, si el alguacil se quedaría cerca de la puerta, si Eliza sería un escudo de ser necesario. Todo estaba en orden, sin interrumpir el curso del día. Se pusieron frente al reverendo, con la luz de la ventana plana, sobre el escritorio, el ruido de una carreta afuera y el olor de aceite de lámpara y papel viejo. Wyatt metió la mano en el bolsillo y puso el anillo de lata en la palma del reverendo para evitar torpezas en el momento justo. Clarabelle acomodó el chal en los hombros y miró al reverendo, luego a Wyatt, y por último, a la puerta abierta, recordándose que nada de afuera podía cambiar lo que se iba a decir allí. Dio un solo asentimiento que acabó con la charla sobre el clima y los dejó de lleno. En el hacer lo siguiente, serían los votos, sin manos ajenas, metidas en ellos. El reverendo colocó el recibo sobre su escritorio, abrió un libro estrecho de hojas rayadas, con un listón en medio. Su esposa se quedó a su lado, pluma lista y un platillo de arena para secar la tinta. El alguacil Amos Whitaker entró y tomó lugar en la puerta, sombrero en la mano, para vigilar la calle y la sala al mismo tiempo. El aire olía a aceite de lámpara, a papel limpio y a frío que se colaba por la rendija bajo la ventana. «Nombres claros», dijo el reverendo. «Clarabelle McGraw», respondió ella firme. «Wyatt McGraw», contestó él. «¿Alguna presión sobre ustedes?», preguntó. No dijeron ambos. Y él lo creyó, porque sus rostros no se torcieron como pasa cuando la boca dice una cosa y el cuerpo otra. Tomó el anillo de la mano de Wyatt y lo dejó sobre la página abierta para que no resbalara. «Aquí las palabras son cortas», dijo. «Si es, sí digan sí. No hacemos discursos bonitos para otros».
Leyó las líneas que exigía la ley del territorio sin agregar. Preguntó primero a Clara Bell, porque su costumbre era preguntar a la mujer antes de que la respuesta del hombre pudiera empujar la suya. ¿Lo tomas? Sí, acepto, respondió ella sin titubeo. Luego miró a Wyatt. ¿La tomas? Sí, contestó él sin rodeos. El reverendo señaló el anillo. Wyatt lo levantó y esperó hasta que Clara Bell extendiera la mano izquierda. Se lo deslizó en el dedo donde lo habían ajustado esa mañana. No se movió, no giró. Sin torpeza, sin espectáculo. Elisa soltó un suspiro silencioso, como alguien que ha visto demasiados intentos torpes, y agradece ver uno limpio. El reverendo cerró el libro con la palma. Esposo y esposa, dijo sin alzar la voz. Después vino el papel porque el papel lleva las palabras más allá del cuarto. El reverendo giró el libro, señaló las líneas. Clara Bell firmó primero Clara Bell McGraw con la misma mano con la que había cosido la costura la noche anterior. Wyatt firmó debajo. Elisa escribió su nombre como testigo trazos limpios y se apartó para que el alguacil firmara también. Él estampó su nombre lento y claro para que ningún escribano después pudiera fingir que no lo había leído. El reverendo espolvoreó arena, sopló y cerró el libro. Luego sacó un papel menor de un cajón, lo llenó con los mismos datos y presionó su sello en cera roja. Se lo entregó a Clara Bell, no a Wyatt. «Guarda esto donde guardes lo que importa», dijo. Ella lo dobló una vez y lo metió dentro de la camisa contra el pecho, porque ese era el bolsillo más seguro, hasta que llegaran a un cofre con bisagra. Las preguntas que podrían haber quedado dando vueltas en la cabeza de un oyente encontraron su lugar a medida que cada paso avanzaba. No había espera en ese condado, cuando el escribano y el reverendo estaban presentes con testigos nombrados y firma registrada. No había promesa exigida más allá de lo que marcaba la ley. Ninguna mano tomada sin que antes fuera ofrecida. El anillo usado porque así lo habían decidido, no porque fuera requisito. El alguacil de pie en la puerta, no para bendecir, sino para que nadie interrumpiera. No se demoraron. Elisa acomodó el chal en los hombros de Clara Bell y le puso un panecillo envuelto en la mano con una mirada que decía, «Cómetelo después de los papeles». El fanfarrón alcanzó a abrir la boca con la típica frase que los hombres sueltan cuando quieren público, pero el Marshal Amos Whitaker movió la cabeza una sola vez. Y las palabras murieron ahí porque para seguir tendrían que haberse convertido en acción, y ese hombre no traía agallas esa mañana. Clara Bell lo observó todo sin temblar, y guardó al Marshal en su memoria como útil, no como salvador. Cruzaron hasta la pequeña sala del reverendo Josiah Blackwood, al final de la calle donde colgaba una campana sin soga y un letrero sencillo, decía, «Bodas funerales, jueves». Elisa Blackwood abrió la puerta antes de que pudieran llamar, porque tenía ese don de ver al otro lado de la calle, cuando algo digno de ponerse en pie estaba sucediendo. Llevaba un chal en el brazo y una pluma lista. «Pasen, pónganse cómodos», dijo. Colocó el chal sobre los hombros de Clara Bell porque la sala corría fría, y ciertas bondades no necesitan permiso. El reverendo se levantó de su escritorio y los miró como quien revisa una rueda antes de un largo viaje. «Preguntas», dijo. «Están aquí bajo presión». No respondieron los dos. «¿Entienden la ley?». «Sí», dijeron. «Digan sus nombres en voz clara». Y los dijeron. «¿Tienen el papel del escribano?», preguntó. Clara Bell entregó el recibo doblado. El reverendo lo alisó y asintió. «Entonces lo hacemos limpio y rápido», dijo. Las últimas dudas que un oyente podría guardar se despejaron pago hecho testigos presentes. ¿Quién hablaría primero si Wyatt interrumpiría sus respuestas? Si Norman Fitch torcería palabras, si el Marshal Amos Whitaker
Vigilaría la puerta. Si Elisa, sería escudo en caso de necesidad. Todo ya estaba en orden. Se colocaron frente al reverendo con la luz de la ventana plana sobre el escritorio, el chirrido de un carro afuera y el olor a aceite de lámpara y papel viejo. Wyatt sacó el anillo de lata del bolsillo y lo dejó en la mano del reverendo para no tropezar en el momento justo. Clarabel acomodó el chal en los hombros, miró al reverendo, luego a Wyatt y finalmente a la puerta abierta, recordando que nada de afuera podía cambiar lo que se diría allí. Dio un solo asentimiento, cerrando la charla y abriendo el paso a los votos. El reverendo puso el recibo sobre su escritorio, abrió un libro estrecho con hojas rayadas y un listón al medio. Elisa se quedó a su lado con la pluma y la arena para secar la tinta. El Marshal Whitaker entró y tomó lugar en la puerta, sombrero en mano, vigilando calle y sala a la vez. «Nombres claros», pidió el reverendo. «Clarabel McGraw», dijo ella firme. «Wyatt McGraw», contestó él. «¿Alguna presión sobre ustedes?» «No». Y él lo creyó porque sus rostros no traicionaban nada. Tomó el anillo de la palma de Wyatt y lo puso sobre la página abierta. Aquí las palabras son cortas. Si es sí, digan sí. No adornamos para los de afuera. Leyó las líneas que pedía la ley del territorio sin agregar. Preguntó primero a Clarabel, porque su costumbre era que la voz de la mujer sonara antes. «¿Lo tomas?» «Sí», dijo ella sin titubeo. «¿La tomas?», preguntó a Wyatt. «Sí», respondió él con la misma firmeza. El reverendo señaló el anillo. Wyatt lo levantó y esperó hasta que Clarabel extendiera la mano izquierda. Se lo colocó sin que girara ni se moviera. Limpio, sin espectáculo. Elisa soltó un suspiro breve, como alguien que ha visto demasiados intentos torpes y agradece ver uno derecho. El reverendo cerró el libro con la palma. «Esposo y esposa», dijo sin levantar la voz. Siguió el papel porque el papel da fuerza a las palabras. El reverendo giró el libro, señaló las líneas. Clarabel firmó primero Clarabel McGraw con la misma mano que la noche anterior había cosido la costura. Wyatt firmó debajo. Elisa estampó su nombre como testigo, y luego el Marshal Whitaker añadió el suyo despacio y claro, para que nadie fingiera después no haberlo visto. El reverendo espolvoreó arena, sopló, cerró el libro. Sacó un papel más pequeño, lo llenó con los mismos datos y estampó un sello en cera roja. Lo entregó a Clarabel, no a Wyatt. «Guárdalo donde guardes lo que importa», dijo. Ella lo dobló una vez y lo guardó contra el pecho porque ese era el bolsillo más seguro hasta llegar a un cofre. Todas las preguntas que podían rondar en la mente quedaron respondidas con cada paso. No hacía falta tutor, porque ya había edad y consentimiento. No se exigía iglesia, porque aquí la ley vivía en la oficina del reverendo. Su nombre propio no cambió porque era suyo. El apellido lo eligió ella y lo escribió con su mano. El Marshal quedó registrado como testigo para que nadie dijera que fue algo hecho a escondidas. No se detuvieron. Elisa acomodó mejor el chal en sus hombros y le puso un panecillo envuelto en la mano con una mirada que decía: «Cómetelo después de los papeles». Se sentaron primero porque el hambre corría más rápido que la ceremonia. Pan tibio sobre la tabla de la estufa, el bizcocho envuelto que Eliza Blackwood había puesto en la mano de Clarabel, café servido sin dejarlo hervir de más. Cuando el estómago se calmó, el peso de lo escrito y firmado en el pueblo se fue asentando sobre la sala, no como carga, sino como certeza. Wyatt colocó una pequeña lata de tabaco en la mesa y la empujó hacia ella. «Copia del escribano, nuestra», dijo, y el papel del reverendo con su sello, ambos doblados limpios. Ella abrió la caja y vio la marca roja de la cera,
el doblez firme y la letra áspera de Norman Fitch. Cerró la tapa y la sostuvo contra la palma porque el papel pesa poco, pero su sentido es grande. Esto se queda donde yo pueda hallarlo sin pedir permiso, dijo. Wyatt asintió hacia el baúl del cuarto de huéspedes lo mejor que tenían, hasta que él construyera algo más sólido. Él miró de reojo el vestido remendado sobre la silla, la costura del cuello que ella había vuelto a coser, encuadrando su figura como ella lo había querido, y no como lo habían roto en el corral. No dijo nada porque los halagos pueden sonar como juicios cuando una mujer ha sido demasiado medida. Tomó martillo y un madero y salió al corral. Ella lo siguió con un balde de clavos, y Bullet se echó cerca vigilando a los dos. El barandal hundido se levantó con un gruñido y quedó firme cuando él clavó el refuerzo. Ella puso el hombro bajo la tabla sin que nadie se lo pidiera. Wyatt no gritó advertencias porque entendió que ella sabía cargar peso. Probó la resistencia 2 veces con la mano y una con la cadera y lo dio por bueno. Trabajo pequeño, pero que cambiaba la cara del corral. En el silencio que siguió, Clarabel sacudió el polvo del vestido con la palma, cortó 2 flecos deshilachados y volvió a enhebrar un abalorio que faltaba usando el paquetito que había encontrado en el baúl. Cepilló el abrigo de lana y lo dejó doblado en la silla del cuarto de huéspedes. Guardó la lata de tabaco en el fondo del baúl y lo cerró, lo abrió otra vez para probar la bisagra y volvió a cerrarlo. Giró el pestillo de la ventana y dejó entrar un poco de aire porque el aire que corre significa que la puerta sigue siendo suya para cerrarla cuando ella lo decida. Wyatt regresó, se lavó las manos en el balde y las secó en el trapo de siempre. Sacó del abrigo 2 pedazos de papel rasgado. Ella lo miró sorprendida porque había visto esos trozos caer en el patio de Silas Crockett. Los recogí junto al caballete, dijo. El papel en el suelo inventa historias para los que las necesitan. Mejor que los pedazos estén donde nosotros digamos. Los fragmentos llevaban la marca del escribano, el espacio vacío donde nunca se escribió su nombre, y el doblez donde Wyatt lo había rasgado. Clarabel los guardó bajo la tapa de la lata junto al acta del reverendo, y la cerró. Quedó resuelta así la pregunta muda que cualquiera podría tener sobre si el papel de la venta volvería a manos equivocadas. Caminaron el lindero de la propiedad antes de que el sol se escondiera detrás del oeste. Aprendió que les pertenecía la cadena del portón ajustada, un eslabón más los brotes de sauce, junto al arroyo que habría que podar en primavera, la línea de álamos que marcaba el límite norte, el bajo junto al montón de leña que se volvería barro cuando lloviera, la puerta del cobertizo que pedía una cuña, el punto donde uno podía ver el camino sin ser visto, y la soga del pozo que convenía girar la semana siguiente. Bullet corría de un lado a otro como si también quisiera mostrarle el mapa. De nuevo dentro. Clarabel eligió un sitio para sus pocas cosas: el peine, el cuadernillo de agujas, el ungüento, la lata, el vestido rescatado de la humillación. Los colocó de manera que pudiera alcanzarlos sin cruzar la habitación. Wyatt lijó una tabla y la puso bajo la puerta del cuarto de huéspedes para que no rozara con la humedad, y le mostró la cuña que había tallado para la contraventana. Luego la dejó a su elección cerrar o no, mientras él preparaba frijoles con carne salada y una rebanada más de pan. Comieron juntos, y la charla fue ligera, porque lo pesado ya se había dicho. Hablaron de cuántos postes quedaban en el cobertizo del hielo, en el arroyo que se rompería en 2 días, de la vaquilla coja, y si era mejor venderla antes de gastar más grano, de si el perchero debía estar alto o bajo del banco que él pensaba hacer en la galería.
Él dijo que iría al pueblo en unos días por harina y agujas y tela. Ella respondió que iría también no para mostrarse, sino para elegir por sí misma. Él aceptó sin opinar de colores ni cortes. Sin palabras, Clarabel respondió a la pregunta que tal vez quedaba flotando sobre su apellido. Con la punta de un clavo, grabó en la tapa del baúl Clarabel McGraw lo justo para leerse. También cosió su nombre en un pedacito de tela y lo puso en el fondo de la lata para que los papeles no resbalaran. Wyatt habló de revisar la cerca al sur. Ella dijo que sembraría frijoles donde diera el sol. Él comentó que la hilera del fondo era la mejor si el sauce no daba demasiada sombra. Ella contestó que cantaría bajito mientras trabajaba, y él dijo que Bullet pensaría que el canto era para él y dormiría en el surco. Ella rió uno sí, pero no dos. Cuando la tarde cayó, Clarabel se quitó el anillo, lo dejó sobre el baúl mientras se lavaba y lo volvió a poner antes de sentarse. Había decidido llevarlo dentro y fuera de casa, hasta que un día, si ella lo decía, dejara de hacerlo. Wyatt colgó el Colt en el poste de la cama, revisó otra vez el gancho de la ventana y Bullet se tendió en el mismo marco de la noche anterior, porque un perro con oficio repite su guardia hasta que le digan lo contrario. Ella dejó la puerta del cuarto abierta porque esa noche pedía aire y la franja de luna avanzando sobre las tablas. Se durmió con una mano sobre la colcha y la otra sobre la lata, escondida bajo la cama, no porque alguien viniera a quitársela, sino porque había algo correcto en guardar tú misma lo que has reclamado desde la primera noche. Las dudas prácticas que un oyente cuidadoso aún podría guardar quedaron resueltas sin convertir la historia en un registro frío. El papel de la venta, ahora roto, guardado bajo la lata, con el acta del reverendo encima. La entrada del escribano, leída en voz alta y confirmada. La línea del Marshal Amos Whitaker en la puerta firme y luego retirada. Nada de tragos en el pueblo. Ninguna necesidad de un gentío para bendecir lo que ya se había hecho legal en una habitación. Una vecina nombrada para asomarse si el humo parecía raro. El patio recorrido aprendido. El pestillo girado por su mano, no por la de él. El anillo probado usado quitado y vuelto a poner a su tiempo. 2 platos servidos lavados y puestos otra vez. El día doblándose de la dureza de la mañana a la calma de la tarde, sin perder lo conseguido. Antes de dormir, Wyatt trajo una tablilla de cedro del cobertizo, la puso sobre la mesa y la midió con la vista. Te haré una caja para tus cosas cuando termine la cerca. No grande, lo justo, dijo. Con tapa bien ajustada, pidió ella. Ajustada será, respondió él, y dejaron el plan ahí, porque hablarlo demasiado no lo adelantaría. La lámpara bajó la estufa, sostuvo un resplandor tenue, el arroyo siguió su cauce, y la casa aprendió el sonido de 2 personas que habían cumplido lo dicho y estaban listas para despertar juntas en el mismo sitio al día siguiente. La mañana llegó limpia y firme. El arroyo llevaba una fina piel de hielo que se quebró bajo el sol naciente. Desayunaron pan, frijoles y café bien hervido esta vez, mientras Bullet se acomodaba en su puesto junto a la puerta. Ordenaron el día sin prisa, porque lo difícil ya había quedado atrás. Wyatt tomó el cedro del cobertizo, lo midió y marcó la línea para la tapa y los lados. Clarabel puso sobre la mesa el costurero y cortó un cuadro de algodón para forrar la lata, así los papeles no se moverían. Se movían en la habitación sin tropezar, porque incluso un espacio pequeño alcanza cuando los pasos se entienden. Él cortó las uniones con cuidado y suavizó los bordes con lija. El cedro llenó el aire con un olor limpio.
Ella bordó en una esquina del algodón Clarabelle McGraw con hilo firme sin adornos. Puso la tela dentro de la lata de tabaco, colocó encima el acta del reverendo y abajo los restos del contrato roto. Cerró la tapa y escuchó el clic. Wyatt ensambló la caja, ajustó la tapa hasta que no bailaba y le mostró cómo la madera se apretaría con la humedad. Ajustada como pediste, dijo. Ella pasó el pulgar por la junta y asintió. Luego guardó la lata dentro, cerró la caja y eligió un lugar en el estante ni escondida ni en exhibición al alcance de su mano. Caminaron la cerca del sur, marcando postes flojos. Ella contó tablas mientras él probaba el alambre con el guante. La tierra cedía apenas lo suficiente para la pala de un hombre decidido. Fueron hasta los álamos y regresaron por la vereda del arroyo que Bullet prefería. En el porche, Clarabelle giró el pestillo de la puerta del cuarto y volvió a dejarla abierta porque el aire aún se sentía necesario. Algún día la cerraría para dormir más tranquila y la elección seguiría siendo suya. Al mediodía, Hattie Lou Perkins pasó a caballo. Su visita contestó la duda de si los vecinos mirarían hacia otro lado. No hubo fingimiento ni espectáculo, dejó un jarro de leche y un rollo de tela. Nada más. Por la tarde Wyatt ajustó la puerta del cobertizo con una cuña para que dejara de atascarse y puso un nuevo tope de cuero en el pestillo del porche para que no sonara con el viento. Clarabelle llevó el vestido al barandal, emparejó los flecos y terminó la costura. Hirvió las vendas, las lavó y las colgó al sol. Las marcas en sus muñecas habían perdido el ardor. Untó ungüento, amarró vendas limpias y luego tomó la azada para abrir el pequeño huerto de frijoles junto al muro. La tierra aún estaba fría, bajo la capa superior, así que solo trazó la línea con un cordel. Cantó bajito como su abuela le había enseñado para que las manos siguieran el ritmo. Wyatt la escuchó desde el cobertizo, sin dejar que el canto lo apartara de la labor. Bullet se echó en el primer surco, como prometido, lo que la hizo reír. Al caer la tarde, llegó el Marshal Amos Whitaker, desmontó sin alardes y se plantó en la cerca. «Querrán saberlo», dijo. Los dos rancheros del corral tomaron un trabajo de arrieros rumbo al este esta mañana. El orgullo viaja más rápido que los pies cuando el pueblo lo ve caer. Les contó que el subastador había sido advertido en términos claros, su plataforma sería solo para ganado y mulas, no para personas. Que si alguien intentaba otra cosa, habría cargos por alterar la paz y un juez dispuesto a firmar. «No vine a dar sermones», agregó. «Solo estoy cansado y no quiero otro invierno separando pleitos que puedo evitar desde ahora». Miró a Clarabelle, no a través de ella. «Si alguien usa tu nombre para dañarte, ven conmigo primero antes que con nadie más». Se ajustó el cinturón y se fue. Su visita cerró la última sombra de duda, el corral no tendría eco largo. No mientras un Marshal pudiera evitarlo. Y él podía. Cuando la luz del amanecer se estiró delgada, decidieron ir al día siguiente a Copper Bend por tela y agujas, porque las herramientas hacen más fácil la faena. Y porque elegir por sí misma importaba. Acordaron pasar por la oficina de Norman Fitch, solo para confirmar que el aviso de matrimonios de esa semana estaba fijado y legible. Nada más la tienda para hilo y un corte de algodón para forrar una falda de invierno. Después regresar por el camino del arroyo antes de que el café del pueblo se llenara de ruido. Así se establecía cómo serían las cosas entre ellos, hacer negocios con su propio dinero y sus propios nombres, sin alaraca, serenos, sin quedarse de más. Esa noche, después de lavar los platos y dejarlos secar, Wyatt llevó la cajita de cedro a la mesa, puso el anillo en su mano y no pidió nada.
Clarabel se lo quitó un instante, lo giró entre sus dedos y luego volvió a colocarlo, igual que en el escritorio del reverendo. Después se levantó, fue hasta el marco de la puerta del cuarto de huéspedes, apoyó la palma en la madera, luego en el pestillo y cerró para sentir cómo cambiaba el aire. Volvió a abrirla, porque esa noche no pedía cerrojo, y cruzó el pasillo corto. Puso la mano sobre el hueso de su clavícula, donde ya la había dejado una vez cuando la ventana se sacudía, y le dijo: «Quédate cerca». No como prueba ni como agradecimiento, solo como una instrucción simple, como las que habían marcado los últimos 2 días. Él se quedó con las manos a la vista hasta que ella tomó una, y la posó en su cintura. Y eso fue todo lo que necesitaba nombrarse. Lo demás fue calor, respiración tranquila. Una cama que no exigía pruebas. 2 personas cuidándose seguras de sí mismas, sin necesidad de palabras rimbombantes. La escena no requería detalles, era ternura, elección propia, sin puertas cerradas entre ellos. Con el primer deshielo el arroyo corrió libre y los álamos sacaron un verde fino en las puntas. Las hileras de frijoles quedaron marcadas y sembradas, y la viga del corral seguía firme. Él construyó la banca del porche y la colocó bajo la ventana. Ella eligió el lado izquierdo como su sitio, y un clavo arriba para el chal, porque ese chal ya era cosa de la casa, no de la calle. Wyatt cepilló tablas para un cofre pequeño más grande que la caja, con una ranura bajo la tapa que solo el pulgar podía encontrar. Clarabel guardó allí la lata con los papeles, cerró y le dijo dónde quedaría. Wyatt revisó las ventanas como siempre, y ella cerró la puerta del cuarto 3 noches seguidas, porque el descanso lo pedía así, y la dejó abierta la siguiente porque quería ver la luz de luna deslizarse por el suelo. Ninguna de las 2 decisiones necesitaba explicación. Volvieron a Copperbend una vez más, esta vez solo para comerciar. Eliza Blackwood los saludó desde la acera y preguntó si el chal colgaba donde debía, y Clarabel respondió que sí. En la tienda eligió telas palpando tramas con dedos, y Pulgar compró agujas, hilo y un paquetito de broches. Norman Fitch mantuvo los ojos en la balanza y la pizarra usó su nombre porque estaba en el registro y en su libro. Nada más negocio limpio, sin sonrisas, sobradas ni demoras. Al salir el tablón de anuncios mostraba la lista semanal. Su línea estaba en medio con las iniciales del reverendo y la marca de testigo del Marshal Amos Whittaker. Ni arriba ni escondida, justo donde debía estar. Ese cuadrado de papel público cerraba la última duda de cualquiera sobre si las palabras de aquella habitación se las llevaría el viento. No estaban clavadas y quien quisiera discutir tendría que leer primero. La primavera llegó y el trabajo tomó el mando de las horas. Clarabel sembró en surcos rectos cantando bajo, y Wyatt escuchaba el tono que no podía seguir, pero sí disfrutar. Puso un refuerzo nuevo en el cobertizo, cambió un día de acarreo por una vaquilla sana y trajo un saco de grano, la yegua mansa, para que no se espantara. Comieron en la mesa con 2 platos, 2 tazas, y luego lavaron y colocaron todo en la repisa, mientras Bullet volvía a acostarse en el umbral como si sostuviera la casa con costillas y aliento. Una noche, cuando las ranas comenzaron a croar en el arroyo, ella se acercó más en la cama y dijo: «No más huidas». No como repetición de otra noche, sino como una línea clara marcada de nuevo. Wyatt contestó: «No más ser arrebatada», con voz firme sin adornos. Montaron otra vez al pueblo para registrar una pequeña marca de ganado, con el poste sur, a nombre de los 2. Así cualquiera que cortara alambre tendría que enfrentarse a ambos, no a un hombre solo. Compraron clavos, un peine, mejor un asa nueva para la olla y una lata de pimienta,
porque la comida sabe mejor con un poco de picor. Regresaron antes del mediodía, guardaron el registro en el cofre de cedro junto a los otros papeles y cerraron fuerte la tapa hasta sentir el ajuste. Con eso, se cerró la lista de preocupaciones, ley registrada, nombres escritos vecinos, reconocidos, trabajo en pie, camino al pueblo conocido, protección nombrada, papeles a salvo, de humedad y de manos ajenas. Una tarde clara, Wyatt dijo, Hogar, no como prueba ni para ver su reacción, sino porque era la palabra justa para la banca, las 2 tazas, los surcos sembrados, el perro respirando a sus pies y el arroyo corriendo libre. Hogar, respondió ella, apoyando el hombro en el suyo. Y el asunto de si cerrar la puerta o no quedó resuelto sin ser nombrado. Al mediodía llegó Hattie Lou Perkins, despacio con un cántaro envuelto en un trapo y su perro pastor adelantado. Bajó sin preguntar, puso el cántaro en la banca y dijo, leche. Y me devuelven el jarro cuando lo acaben. Hattie Lou Perkins miró a Clara Belle Thornton con esa manera que tienen las mujeres de observar de veras sin necesidad de hurgar. Luego dejó que sus ojos se deslizasen un instante hacia la repisa donde descansaba la cajita de cedro, notándola sin hacerlo evidente. «Vas a querer tela que no te dé guerra», dijo hablando de un rollo de paño café que tenía en casa. «Es duro para trajes de mis muchachos, pero para faldas sirve si lo lavas 2 veces». Clara Belle respondió con calma. «Mañana paso a verlo si la trama se acomoda a la mano». Y con eso, la visita se cerró como se cierran los buenos trabajos. Nada pendiente, nada suelto. Solo el mañana, aguardando con las mismas tareas sencillas, rectas, que 2 personas habían decidido para sí y que seguirían decidiendo juntas. Ya no quedaban preguntas que el pueblo debiera responderles. Solo las que plantea cada día y que se resuelven con palabras claras y el mismo techo, abrigando a ambos cada noche.